Semillas en mi corazón. La semilla que vamos a grabar hoy en nuestro corazón se encuentra en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice Pablo: yo mismo, hermanos, cuando fui donde vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no confié mi mensaje al prestigio de la palabra o de la sabiduría, pues solo quería manifestaros mi saber acerca de Jesucristo y además crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso, apoyando mi palabra y mi predicación, no en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Voy a parar aquí un momentico. Esto me hace recordar del año 2013, cuando a mí me invitaron de la universidad a compartir mi experiencia con la patología, con todo lo que me había pasado. Pues yo fui docente universitaria de tiempo completo en la universidad y mis compañeros me estimaban mucho, me invitaron a compartirlo en el Día de la Mujer. Y ese día yo, en lugar de compartir experiencias de sufrimiento, de angustia o de tristeza, lo que fui fue a compartir un testimonio de fe y de alegría. Sin embargo, eso no quiere decir que la tarde anterior, yo no me sintiera realmente nerviosa y con muchas expectativas, porque ya hacía en aquella época 3 años que yo no veía a mis amigos de la universidad y no estaba frente a un auditorio. Entonces imagínense usted el grado de ansiedad que yo sentía, y más porque pues me vieran ya mucho mejor. Por eso, como dice Pablo, yo me presenté ante vosotros, recuerdo yo, tímida y temblorosa, y lo que yo estaba diciendo no se basaba en un discurso persuasivo, lleno de palabras rebuscadas, como suelen ser los discursos de los docentes universitarios, ¿no? Sino en palabras sencillas. Mi testimonio se basó no en un discurso persuasivo, sino, como dice Pablo, para que vuestra fe no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Lo que yo estaba mostrando a través de mi testimonio ese día era el poder de Dios actuando dentro de mí, y eso que hoy estoy muchísimo mejor, digamos un 50%, si en esa época llevaba un 50%, ahora estoy un 90%, ya dentro de un 100%, mejor de lo que estaba cuando yo fui en el 2013 a la universidad. Y sin embargo di ese testimonio, me paré frente al auditorio como si fuera la sala de mi casa y pude compartir en la gloria del Señor su bondad, su dulzura y su ternura para conmigo siempre, y todo lo que había actuado en mí, cómo me ayudó a parar de esa silla y cómo de haber quedado de aquí para abajo sin mover nada, me ayudó otra vez a salir adelante. Entonces mi discurso fue en el testimonio, en una fe basada en el poder de Dios, no en la sabiduría humana, porque yo puedo leer muchos textos, discursos religiosos y de la Biblia, y eso no me garantiza que yo entienda la Biblia ni que la interprete bien o que entienda los misterios de Dios. Los misterios de Dios yo los he entendido a través de su acción efectiva en mi vida día a día, minuto a minuto. Él actuando en mí con su poder, con su amor, con su dulzura y con su ternura. Continuemos en esa epístola. Sin embargo, entre los perfectos hablamos de sabiduría, pero no de la sabiduría de este mundo ni de los jefes de este mundo, abocados a la ruina, sino de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos, para gloria nuestra.
pues desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, eso era lo que Dios preparó para los que lo aman. Aquí está hablando claramente de Jesucristo. Está diciendo que es una sabiduría basada en el verbo, en la palabra, que fue preparado para Dios desde el inicio de los tiempos, Jesucristo, que era el que habría de venir. Pero obviamente eso no lo vieron, ni lo escucharon, ni lo entendieron en su corazón, ni los sabios, ni los fariseos, sino los de corazón sencillo. Los de corazón sencillo, esos pescadores a los que Jesús buscó. Para ellos era para los que la sabiduría misteriosa de Dios, que parece un misterio, fue preparada para los que lo aman. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé ese corazón sencillo que tenían los pescadores, todos los apóstoles, los discípulos, para que nosotros le decimos, nosotros, Señor, te amamos. Esa sabiduría tuya que está basada en el Espíritu tuyo dentro nuestro, llega a nuestro corazón y podamos entenderte, que tú eres el Señor de la gloria, el Dios todopoderoso, quien puede hacerlo todo por nosotros, para quien nada es imposible, que puede levantarnos de las que sea, que puede ayudarnos en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones, que puede consolarnos en nuestras angustias, sacarlas de nuestra alma, que nos da esa fuerza, esa alegría para salir adelante siempre, cada día. Esa es la sabiduría de Dios que ha sido reservada para el corazón sencillo de aquellos a quienes amamos al Señor. Por eso nosotros le vamos a decirle al Señor, Señor, dame ese corazón sencillo que sea capaz de percibir y entender, no con la mente, sino con el corazón, tu sabiduría, una sabiduría basada en el amor. Y dice, Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Dios conoce todos los corazones, Dios nos sondea, Dios nos examina, Dios sabe quiénes somos nosotros, mejor de lo que nosotros mismos obviamente nos conocemos. Conoce nuestras necesidades, pensamientos, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, lo conoce todo de nosotros. El Espíritu de Dios nos sondea. En efecto, ¿qué persona conoce lo íntimo de la persona, sino el espíritu de la persona que está en ella? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién se conoce a sí mismo sino uno mismo? Y debemos decir que a veces ni nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos, quiénes somos, qué queremos, cuáles son nuestros anhelos y nuestros sueños, mas Dios sí lo conoce. ¿Y quién conoce el Espíritu de Dios sino Dios mismo? Por eso es que a mí, cuando me dicen, es que las enfermedades son una prueba de Dios, me da una rabia. ¿Cómo así que las enfermedades son una prueba de Dios? No, son una prueba de la vida. Como cuando Jesús curaba a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, que en la época de Jesús eran personas que eran consideradas pecadoras o que estaban llevando a sus espaldas los pecados de sus padres y eran considerados parias, o sea, la enfermedad no era considerada una enfermedad, sino un castigo. Y Jesús vino a decir, con todo el amor del mundo, no es una enfermedad, y por eso lo sanaba, con su compasión y con su amor comprensivo, muy comprensivo. Sanaba a los enfermos para demostrar el amor de Dios precisamente. La enfermedad no es una prueba, no es un castigo, y las cosas que a veces le pasan a la persona, que pueden no ser buenas, no son un castigo de Dios, son circunstancias de la vida, pero ¿saben qué? Dios sí nos da la fuerza y la fortaleza para salir adelante de todo. Eso es lo que nosotros debemos pedirle. Entonces, ¿cómo nos atrevemos nosotros a decir que
En su pensamiento Dios tenía eso para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decir que conocemos el pensamiento de Dios, que conocemos lo que Dios tiene en su corazón? Eso es ser muy atrevidos, los que se atreven a decir cosas de Dios que no son buenas, que Él manda las enfermedades como pruebas, que esto es un castigo de Dios ante todas las cosas que yo he hecho que no están bien. Solo Dios sabe lo que Él mismo piensa, pero sobre todo, y lo más bonito de todo esto, es que Él vino en Jesucristo a enseñarnos quién es el verdadero Dios. Conocer el pensamiento de Dios es saber, y sobre todo, que Él es amor. Basta que nosotros sepamos eso, y de allí para abajo sabemos cómo es que Dios actúa. Si Dios es amor, actúa con amor, actúa con misericordia, actúa con compasión. Entonces, eso es lo importante de saber. No empezar a especular cosas acerca del pensamiento de Dios. Dios es amor, punto. Y con ese amor grande, inmenso, fiel e incondicional, actúa con nosotros. Y dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Dios gratuitamente nos ha concedido. Entonces, ¿cuáles son esos dones que gratuitamente Dios nos ha concedido? La fuerza, la fortaleza, la fe, la confianza, la determinación, la bondad, el amor, todas esas gracias que el Señor nos concede y que si nosotros se la pedimos nos dará en abundancia. Eso es lo que debemos pedirle al Señor, en abundancia, porque con todo esto nosotros podemos salir adelante hasta de las enfermedades que parecen complicadas, incurables, progresivas, como fue lo que me pasó a mí, que miren, ahora me declaro sana en el Señor cada día. Y si ustedes me ven, ¿quién diría, ella está enferma? No, yo no estoy enferma, yo estoy sana en el Señor. Sana en el Señor, e incluso el último examen demostró que de lo que me habían confirmado a mí no aparece nada, pero bueno, el médico dijo que por la historia que yo tengo, se supone que eso todavía está ahí, pero yo me declaro sana en el Señor. Entonces es eso, ¿sí ven? Cuando uno le pide al Señor esas gracias en abundancia, uno es capaz de salir adelante en todo. ¿Para qué yo le pido bienes materiales? Bueno, obviamente yo le pido al Señor que me dé la salud para poder trabajar, para poder tener todos esos bienes materiales que me hacen falta. Pero es la salud la importante, ¿cierto? Es, bueno, que nos ayude a conseguir un trabajo en lugar de ganarnos la lotería, eso es lo importante. Esas son las gracias del Señor que hay que pedir. Esa fuerza y esa fortaleza en el espíritu y esa determinación que nos ayuda a salir adelante en todo. Y dice, de estos dones también hablamos, pero no con palabras propias de la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El ser humano naturalmente no acepta cosas del Espíritu de Dios, pues las considera una locura, como por ejemplo cuando una persona tiene cáncer, por decirlo así, tiene esta enfermedad que a veces es terminal, como a veces no, y de pronto se cura por completo y ya no le aparece nada. Locura, dicen los médicos, ¿qué pasó aquí? Y a veces les cuesta aceptar que es un milagro, porque decir es un milagro es una locura. Pero hasta donde el hombre llega, más allá de eso, Dios lo puede todo. Puede ser que la medicina tenga un límite, pero Dios no tiene límites. Para Dios nada es imposible. Para los que algunos consideran una locura, para Dios no lo es, porque Él tiene el poder sobre todo, y en eso es lo que hay que creer con toda la fe del mundo. Y más adelante dice: yo, hermanos, no puedo hablaros como a personas espirituales, sino como a carnales, como a niños en la fe de Cristo.
Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar, y ni siquiera ahora lo soportáis, pues seguís siendo carnales. Entonces aquí nos está diciendo Pablo que él es consciente de que las personas a veces no hemos avanzado a ser completamente del Espíritu de Dios, sino que todavía nos quedamos en la carne, en el deseo, en el instinto, en la lujuria. Y por esto, por responder más bien a la carne, a veces las personas que viven en parejas, están casados, los matrimonios, y alguno de ellos responde más bien a la carne, al instinto, y decide ser infiel, por decirlo así. Están respondiendo al instinto y al deseo y a la lujuria. 15 minutos de placer y una vida destruida. La vida de la persona a la que supuestamente ama y la vida del que también lo hizo, porque un matrimonio se separa, los hijos están en el medio. La verdad tendría uno que preguntarse, ¿vale la pena? Se faltó al respeto, se rompió un corazón, se destruyó una vida, se destruyó una familia y se destruyeron los hijos por ser de la carne. No estoy diciendo que las cosas de la carne no sean buenas, yo no soy mexicana, que se hagan todas las cosas de la carne dentro del matrimonio. Perfecto, eso está muy bien, pero fuera de él, ¿vale la pena destruir a la persona que uno ama, a su familia y a sus hijos? Entonces dice Pablo, hay que pedirle al Señor crecimiento en la fe para entender todas estas cosas, que dejemos de ser del mundo también, consumistas, metidos en este mundo capitalista donde a veces lo que importa es estar a la moda, la ropa de marca, el carro último modelo, el celular de última generación, todas estas cosas que son externas, no nos aportan nada, no nos hacen crecer, sino pedirle a Dios es que nos haga crecer por dentro, en nuestra fe, en nuestro espíritu, que nos acerque a Él, que nos ayude cada vez más a salir del mundo para estar más cada día en Él, para que seamos todos los días esas personas llenas de alegría, llenas de felicidad y respeto por el otro también, compromiso, solidaridad, misericordia, compasión, justicia, actuar con la verdad, porque siempre termina sabiéndose todo lo que no es bueno. Especialmente al Señor no se le puede esconder nada. Que seamos esas personas que crecen espiritualmente, no en bienes materiales. Si están y para nuestra comodidad, bien, pero no nos quedemos en nuestra zona de confort. Al fin y al cabo,